Muy bien, buenos días de nuevo. Comenzamos la segunda parte, mucho más interesante que la primera, ¿eh? Que era exclusivamente formal. Y tenemos, hemos cambiado el orden por unas cuestiones de agendas de los invitados que tenemos hoy. Y en primer lugar tenemos a doña Zaida San Pedro, que es la directora general de Sistemas de Información de la Consejería de Sanidad, ¿no?, a la que hemos invitado para que nos cuente cuáles son las iniciativas, lo que está haciendo en estos momentos la Comunidad de Madrid en el tema que nos preocupa, que es el tema de la historia, ¿no? La historia clínica y bueno, la digitalización de la historia y todo lo que lleva eso consigo. La verdad es que la historia, como todos sabéis, ha sido la pieza fundamental nuestra, de los médicos, a lo largo de toda nuestra vida profesional, ¿no? Pero yo creo que en estos momentos donde realmente las innovaciones en el sistema sanitario, en el sector sanitario, son constantes, tanto en lo que son tecnologías como en lo que es farmacia, y esto entra de una forma rapidísima en los hospitales. La verdad que nuestros médicos son de lo menos conservadores en este sentido. Siempre están con el último grito, afortunadamente. Luego para eso estamos nosotros, para analizar si realmente ese último grito es un último grito solamente de moda o es un último grito que realmente va a dar unas buenas respuestas y unos buenos resultados. Con lo cual, bueno, pues ahí entre la interacción y unos y otros pues vamos introduciendo mejoras en el sistema sanitario que yo creo que son continuas, ¿no? Pero el sistema sanitario yo creo que se enfrenta a muchos retos, ¿no? A muchos retos y no retos fáciles. Tenemos una población que afortunadamente cada vez vive más, una población que cada vez tiene más enfermedades crónicas, incluso enfermedades que eran agudas hasta hace relativamente poco tiempo y que la gente fallecía, se han convertido en enfermedades crónicas, ¿no? Todo esto lleva un encarecimiento muy importante del sistema sanitario en nuestro país, que todavía realiza una inversión. Decía ayer el secretario del Ministerio de Sanidad que estamos aproximadamente entre gasto público y gasto privado en un 8% del PIB aproximadamente. En estos momentos no es un porcentaje alto en relación con el resto de los países donde nos movemos, pero lo que sí es cierto es que se está incrementando, ¿no? Entonces yo creo que la revolución en la sanidad, ya no tanto en la práctica médica como tal, que yo creo que esta es una innovación continua, sino en lo que es la organización de la sanidad, está en los sistemas de información. Por lo menos esta es mi apreciación. Yo creo que por lo menos en lo que se refiere a hospitales hay una serie de cosas que cambian la cultura, ¿no? Probablemente lo que cambia la cultura de una forma más importante son las obras. Por eso sabéis que muchos gerentes, esto de casi siempre estamos metidos en obras, ¿no? Porque es que donde tú pones un tabique ya nadie pasa por ahí. Eso está claro, con lo cual te permite organizar los flujos en los hospitales o la forma de hacer en los hospitales de una forma relativamente rápida, ¿no? Lo que yo creo que, en segundo lugar, cambia la cultura de las organizaciones son los sistemas de información. Y esto nos cuesta mucho más introducir en los hospitales. Es decir, así como nuestros médicos son muy innovadores en todo lo que es tecnología médica, tecnología sanitaria, lo que es cuestiones organizativas ligadas a la informática, etcétera, que no esté incorporada en aparatos de diagnóstico, en aparatos de tratamiento, esto la verdad que tenemos más problemas, ¿no? Pero además, desde los propios hospitales también es cierto que la inversión que hemos hecho en sistemas de información, si comparamos el porcentaje que dedican las empresas de un tamaño como puedan ser la nuestra, ¿no? Pues estoy hablando en este caso, estoy pensando en la que yo tengo del Hospital 12 de Octubre, pues la verdad que el porcentaje que dedicamos a la inversión en sistemas de información respecto del presupuesto total del hospital es realmente escaso, ¿no? Entonces yo creo que el futuro necesariamente pasa por desarrollar este tipo de sistemas que permita, primero, que los usuarios tengan una mayor facilidad incluso para poder acudir a cualquier sitio. El mundo cada vez está más globalizado, yo creo que esto es clarísimo, y que pueda acudir allí donde sea con su propia historia, que dé seguridad
al diagnóstico y al tratamiento de nuestros conciudadanos y que permita una libre circulación, digamos, de información que sea relevante, ¿no? Yo creo que así como otras empresas, entidades bancarias, Hacienda, han evolucionado de una forma muy importante en lo que son sistemas de información, en sanidad hemos evolucionado, pero yo creo que no siempre a la velocidad de otras empresas, ¿no? Y pensando que la sanidad es un sector realmente importante en el país, yo creo que queda por dar un empuje muy importante en esto. Y, en mi opinión, por lo menos, y por eso propusimos este tema, la historia clínica electrónica, la transmisión de datos del paciente con las debidas seguridades, por supuesto, yo creo que es relevante, ¿no? Entonces, por eso propusimos este tema y para hablarnos de este tema, pues invitamos a dos personas. Zaida San Pedro, que, como os decía, es la directora general de Sistemas de Información de la Consejería de Sanidad, y al director de la Agencia de Calidad del Ministerio de Sanidad, Pablo Rivero, para que nos hablen de la situación en que estamos, en qué momento del arte está en estos momentos el tema de la historia clínica electrónica, lo que lleva consigo la interoperabilidad y todo este tipo de cuestiones. Sin más, por mi parte, cedo la palabra a Zaida, por supuesto, agradeciéndole su presencia hoy aquí, que para nosotros es un verdadero lujo. Muchas gracias, Zaida. Vale, muchas gracias, Joaquín. En primer lugar, para mí también, de verdad que es una satisfacción poder estar con vosotros aquí, porque más que lo que también os voy a contar, me estoy con mucho interés de lo que luego pueda salir en el coloquio, porque yo creo que tenemos mucho que intercambiar de información respecto a todo esto. Cuando comentabas los retos que hay y los retos que han habido históricamente en el tema de la sanidad, yo estaba recordando en mis primeros inicios profesionales, cuando coloquialmente iba en plan evangelizador y me ponía a hablar con los gerentes de hospitales. Siempre me planteé que iba a hacer medicina y luego no hice medicina, hice ingeniería. Entonces, notaba esa carencia incluso en buscar elementos en común con los gerentes para hacer ver el interés que esto tenía para la propia actividad hospitalaria. La satisfacción que tenemos hoy en día es que muestra de la preocupación, del interés que tenéis y de la importancia que le dais a todo esto es que precisamente se haya constituido un foro como este. Entonces, bueno, yo creo que tenemos, solamente con este hecho, yo creo que tenemos un recorrido importante. Luego, por otra parte, las tecnologías de la información, veréis que no voy a meterme para nada en ningún término técnico, sino que vamos a hablar pues de temas organizativos, de temas que es donde verdaderamente hay que trabajar mucho cuando adoptamos decisiones para avanzar en esta línea. Sí es cierto que en el mundo de la sanidad, si lo comparamos con otros sectores, estamos por detrás de muchas cosas. Hace poco en un foro, que coincidí también con Pablo Rivero, que es el próximo ponente, estábamos comentando que si nos comparamos nuestra sanidad, cómo estamos en la tecnología en sanidad en España, respecto incluso a Europa, sitios que a lo mejor nos pueden parecer que son un referente importante, nos damos cuenta que hay dos escenarios, muchos, pero por poner los dos extremos. En algunas cosas estamos a la vanguardia de la tecnología y somos referente incluso a nivel mundial, y en otras cosas tenemos un nivel de obsolescencia que necesariamente nos tiene que animar y obligar a dedicarnos a esa tarea. Pero yo creo que lo importante es que nos comparemos precisamente con otros sectores, o sea, no tanto con el nuestro exclusivamente, sino qué ha hecho la banca, qué ha hecho la industria, cómo han incorporado las tecnologías de la información, y veremos que aquí hay carencias históricamente, no solo desde la perspectiva gerencial, en vuestro caso como gestores de estas grandes empresas que son los hospitales, sino incluso en la parte TIC. Yo creo que los profesionales TIC también tenemos mucho todavía que empujar y mucho que trasladar de buenas prácticas de otros sectores a la práctica sanitaria. Digo esto porque veréis que en algunos de los puntos en los que luego me detendré, veremos que hay un punto importante que es precisamente la madurez de la gestión de las tecnologías, de las organizaciones TIC internas, que son unas organizaciones que tienen que impulsar mucho estos cambios, el nivel de preparación y de dotación de recursos, no solo presupuestarios, sino incluso humanos. Y yo creo que eso es una limitación que tenemos y que cuando menos debemos reconocerla. No significa que por sí mismo sea bueno ni malo, pero que la sepamos, ¿vale? Bueno, y sin más... perdonad un momento. A ver. He estructurado un poco la presentación en esta línea. Habrá algunas cosas que pasaré muy deprisa, porque luego la presentación la tendréis, entiendo, a
a vuestra disposición. Y lo que interesa es luego, insisto, en el coloquio, que es la parte final. Aquí hago una introducción a lo que es la estrategia de la Comunidad de Madrid en materia de cómo se ha planteado el abordar la historia clínica digital. Os contaré qué se ha hecho y qué proyectos hay en curso, tanto en el ámbito de atención primaria y en el ámbito de hospitales, y la típica asignatura pendiente que todavía seguimos teniendo, que es aquella que realmente nos permite garantizar la continuidad asistencial en la integración entre ambas áreas. Hablaremos de la interoperabilidad del sistema, y yo creo que quizá la última parte puede ser la que sea más ilustrativa para vosotros, porque de una forma, tal como lo comentábamos en una conversación previa a este foro, en plan transparente, pues yo creo que es importante que pongamos encima de la mesa las dificultades que hay, porque esto no es una tarea sencilla, no es imposible, pero yo creo que es bueno también aprender de las experiencias, de cómo otros lo han podido ir resolviendo, y que seamos conscientes de que hay riesgos en todo esto, pero que hay que, entre todos, irlos manejando. Respecto a la Comunidad de Madrid, bueno, ya Joaquín ha hecho una introducción, y básicamente esto viene a reflejar de alguna manera un poco lo que él comentaba, la demanda infinita que tenemos en el sistema, los recursos con los que tenemos que trabajar, la complejidad que existe, y bueno, todo esto sí es cierto que son unos retos en su conjunto en los que indudablemente las tecnologías de la información pasan a ser un elemento imprescindible para abordarlos. No sé si habéis tenido oportunidad de leer, porque ha sido en estos días, que en Estados Unidos, por primera vez en la historia, a nivel del gobierno central de Estados Unidos, se han creado dos figuras. Una que es el CIO, el responsable de sistemas de información a nivel del gobierno americano, y otro que es el CTO, que es el equivalente en la parte de tecnología. Yo creo que esto, aunque a lo mejor no es el punto bueno con todo lo que está pasando de tomar como referente a Estados Unidos, ya sabemos que también tiene su aquel, pero es cierto que en muchos aspectos lo vemos como un modelo. Y fijaros que el hecho de que se haya dado este paso significa que la tecnología pasa a ser no por ella misma, sino porque es un elemento imprescindible para dinamizar el cambio, para modernizar organizaciones que son complejas. La propia administración pública lo es, y desde luego los hospitales. Yo, cuando empecé a acercarme a este mundo, veía que era una organización súper compleja, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que esas cosas son las que tenemos que ver. En el caso de la Comunidad de Madrid, como también bien conoceréis, estamos en un proceso también complejo, en el que se está planteando poner encima de la mesa lo que supone la libre elección, es decir, tratar de fomentar la participación del ciudadano en la toma de decisiones respecto a dónde ir, respecto a las cuestiones incluso de manejar de alguna manera la oferta y demanda que se le hace, para también equilibrarlo con los temas de la demora, de la espera que se tiene que realizar. Y esto, evidentemente, pasa todo ello por tener unas herramientas y unas plataformas de sistemas de información y tecnología que permitan, por una parte, al ciudadano ofrecerle esto, pero que a los gestores también sepan el impacto, medirlo y tomar decisiones en lo que es su propia actividad. Lo que decía antes era que las tecnologías de la información pasan a ser un elemento clave, como estamos recogiendo aquí, y sobre todo, sí es el reto que hay, es que los profesionales lo vean como una herramienta de ayuda. Yo creo que cada vez más se está viendo esto, pero es cierto, y también lo comentaba antes Joaquín, que los profesionales, en concreto los médicos, es un profesional muy inquieto, es un profesional que los temas de investigación y de innovación de por sí yo creo que van asociados a su profesión, y en el mundo de las tecnologías de la información yo creo que sí lo han ido asumiendo para determinada parte de su actividad, pero no para otra. Yo creo que eso es una realidad que todavía tenemos, que se sigue viendo el concepto de que aquel tiempo que están invirtiendo en un ordenador incorporando datos es como que se lo están robando. Esos son temas coloquiales que a veces lo dicen, y bueno, pues como todos, pues amigos, familiares míos del mundo de la medicina que lo dicen. Es que yo tengo que ver al médico, no tengo que estar viendo el ordenador. Y yo creo que eso hay que irlo cambiando. Se tienen que ver todo esto como una parte más, como está el fonendo, como está cualquier otro elemento para hacer su propia actividad. Estos son procesos largos. Es verdad que la historia clínica se lleva hablando años. Hoy es cierto que la tecnología y toda la infraestructura de comunicaciones que hay facilita mucho esto.
También, afortunadamente, los últimos avances en cuestión de ponernos de acuerdo en estándares también lo está facilitando, pero yo creo que el problema que tenemos a veces es que a la hora de planificar y de mencionar esas cosas tenemos que no perder de vista que tenemos que conseguir resultados en el corto plazo y otros el medio. El largo, si veis, ahí lo ponemos mucho más abajo todavía, porque bueno, hablar de largo es también complicado. En el caso de la Comunidad de Madrid, lo que se ha planteado es por fases. En la parte de atención primaria, como luego veremos, ir a un modelo multicentro que facilita muchísimo el intercambio de información y los estándares en la forma de trabajar, y en el caso de hospitales veréis que luego me voy a detener en contaros la experiencia del proyecto de nuevos hospitales, teniendo muy en cuenta que no tiene nada que ver abrir un hospital de cero que hacer un cambio. Pero por suerte o por desgracia tenemos el ejemplo de los nuevos y tenemos el ejemplo del traslado de Puerta de Hierro al nuevo centro Majadahonda. Bien, es cierto que con tabiques por medio, que eso es un tema muy importante, ¿vale? Pero bueno, luego veremos que tampoco es café para todos, ni hay cuestiones estrictamente que podamos tener la seguridad de que tal cual nos van a reproduciendo el modelo a servir. Y el medio plazo, lo que estamos planteando es que cada vez no tenemos que ver exclusivamente la repercusión que puede tener en el ámbito en el ámbito público. Hay muchos de nuestros ciudadanos, nosotros, bueno, pues yo misma, cualquiera probablemente de los que estamos aquí, que vamos a unos centros, vamos a otros, pueden ser públicos, pueden ser privados, pueden estar los seguros, y el ciudadano cada vez reclama más una visión de conjunto, aparte de todas las cuestiones de que se va tendiendo a decir que es el ciudadano el que es realmente el propietario de la información. Y en esto las tecnologías de la información tienen mucho que decir. No sé si conocéis iniciativas como la de Google, que se está tratando de plantear, e incluso una que estamos haciendo en plan piloto aquí en la Comunidad de Madrid, que es un banco de datos clínicos al cual el ciudadano puede tener acceso y ver y dar la llave para que en un momento determinado un profesional de un centro o de otro pueda acceder a su información. Entonces, bueno, son realidades que todavía lo que luego tarda es en extenderlo. Y evidentemente el reto es, salvando todas las distancias que supone, que podamos, como cuando nos vamos a un país donde los enchufes son redonditos y en otros son alargaditos y en otros son de no sé qué manera, y que por esto no sea imposible utilizar, pues no sé, el secador de pelo que me llevo de casa, ¿vale? Entonces, eso todavía queda un reto importante, pero es hacia donde tendríamos que tender. Nuestra estrategia pasa por evitar el tema del papel. El tema del papel no exclusivamente ni por hacer, en este caso, ni por hacer bien a lo de los árboles, que también, sino por lo que supone el papel, no por capricho. El hecho de que desaparezca el papel supone que la fluidez de la información en los centros es mucho más rápida. Cualquier petición que se haga desde un punto hasta otro es inmediata. Entonces ganamos agilidad y una cosa muy importante es que la información ya reside de una manera. Aquí veis que estamos planteando que alrededor de todo esto, lo primero que figura es la gestión del cambio. O sea, cuando hablamos de una historia clínica digital, no es el tener los datos al final de un proceso allí cargados que se transfieren, no. El objetivo es que allí donde se incorpora el dato se introduzca, porque esto habría muchas formas de llegar a ello. De hecho, hace años lo que se planteaba era que las unidades de documentación y codificación, o cuando se hacían los informes de alta y tal, lo grababas y estaba registrado. Pero todo aquello que estaba en papel seguía estando en papel con los costes que supone de digitalización, etcétera, etcétera. Otra cosa es que luego veremos que tendremos que pasar por esa fase si eso lo queremos incorporar. Entonces veis que ahí hay una parte de gestión del cambio porque es trabajar de otra manera. El tema de escribir no significa que no podamos imprimir, no significa que no podamos usar el papel, porque yo creo que a veces nos obsesionamos con el tema de que no exista el papel. No es porque no esté circulando en sí mismo, sino por lo que supone irnos con plataformas ya electrónicas. Otro tema clave para la historia clínica electrónica es la identificación unívoca. Y yo, dentro de las buenas sorpresas que me llevé, después de unos años alejada del mundo de sanidad, que me llevé muchas, me llevé una que no es tan buena sorpresa, y es que todavía seguimos teniendo muchas dificultades para identificar de forma unívoca a una persona, y todavía en muchos casos seguimos teniendo varias historias para una misma persona, incluso en un mismo centro. Y esto es clave para realmente abordar el proceso de historia clínica digital.
Esto que os voy contando es para que nos vayamos haciendo idea que antes de lo que es ese sistema de digitalización o esa implantación de un sistema informático hay mucho que hacer de depurar. Y aquí quiero ser totalmente clara, no hay maravillas y además no son cosas automáticas. O sea, pasa por mucho trabajo de depuración y de estandarización. Las máquinas afortunadamente son muy inteligentes, pero no lo son todo. Entonces, esa unificación y esa identificación unívoca es otro gran problema. Luego os diré qué pasos también estamos dando en la comunidad para tratar de facilitarlo. Y las partes de abajo que veis, infraestructura, seguridad y soporte homogéneo y centralizado, quizás son mucho más desde una perspectiva de cómo enfocar los procesos estos en materia de gestión puramente de las tecnologías. La infraestructura hoy, los problemas que antes podía haber para intercambio de información, para pasar imágenes pesadas, hoy ya no las tenemos. O sea, la capacidad que tienen nuestras redes para interactuar no es un problema. El tema de seguridad sí que lo es. Lo que ocurre es que sí que hay muchas medidas a adoptar para que la seguridad no sea un problema. Nosotros estamos haciendo ahora un plan director de seguridad a nivel de toda la Comunidad de Madrid y en concreto en el ámbito hospitalario, y estamos viendo que con ciertas medidas que a veces no son tan costosas se podría mejorar muchísimo en este ámbito. Y esto sí que es algo muy importante porque fijaros que cuando un médico introduce un dato en un sistema que está todo digital, que es un sistema informático, lo que está quedando ahí registrado en la trazabilidad es que él con su usuario ha incorporado ese dato. En sanidad, no en todos los centros, pero sigue habiendo una tendencia al típico POSIT que se pone y este es mi usuario y mi password. Y esto es un cambio cultural tremendo. Esto es equivalente a la tarjeta Visa. La tarjeta Visa o la que sea, no se la damos a nadie y la utilizamos nosotros. Entonces, el tema de seguridad pasa porque cosas que a lo mejor culturalmente los médicos reivindican, pues por ejemplo, no, es que yo no puedo perder tiempo en identificarme, es que no puedo estar cambiando tal. No, es que es un requisito importantísimo que todo aquello que se va metiendo en el sistema, porque la recogida de la información en la historia digital se está identificando a esa persona y es un delito el hacerlo de otra manera, ¿vale? Aquí no me voy a detener porque yo creo que todos los que estáis aquí sabéis de sobra qué características debe de tener la historia. Sí, lo único mencionar que hace años, cuando se querían hacer acuerdos desde el Ministerio y con las comunidades autónomas, yo creo que quizá el enfoque era vamos a ponernos todos de acuerdo en una historia estupenda y maravillosa. Y es que es imposible, incluso dentro de un hospital, que a lo mejor dos cardiólogos se pongan de acuerdo en qué información quieren reflejar en la historia. Entonces aquí, aunque seguimos diciendo que es una historia completa, yo creo que la clave en avanzar en todo esto es en hablar de una historia resumida, que todos estemos de acuerdo en eso y que luego de una forma más, si cabe desordenada, se pueda llegar a acceder a la información que se ha recogido. Es decir, partimos de que hay unos mínimos que tienen que estar estructurados y otros que no necesariamente, siempre y cuando podamos brujulear y buscarlos, al igual que cuando se busca en un dossier de la historia que tenemos en papel. ¿Qué requisitos tiene? Hablaba antes que había cuestiones tecnológicas, pero sobre todo los requisitos para cualquier iniciativa de esas características son más desde la perspectiva organizativa y funcional. Algo tan simple como el tener estandarizadas las prestaciones, por ejemplo, que se hacen en un centro, que puede ser muy simple, pues todavía tenemos ahí un recorrido importante. Hablo en la Comunidad de Madrid y desde luego no creo que seamos en esto un bicho raro. Seguro que en todos los sitios sigue pasando esto. Y luego en aspectos tecnológicos sí es importante esto de que todo se habla con todo. Aquí voy a echar un poquito piedras contra mi tejado. Esto que los informáticos, no te preocupes, esto es automático, esto es estándar, la migración de esto de aquí para aquí es automática. No es así, ¿vale? O sea, eso cuando nos gustaría que eso fuera así, pero no es así. Entonces tenemos que acostumbrarnos a trabajar con unos estándares, pero no olvidemos que la parte de integración sigue siendo un factor crítico en los aspectos de tecnología. Y los retos, pues pasan un poco por lo que decimos, porque hay que tratar de unificar los aspectos funcionales y el último que veréis cuando hablamos de limitaciones tecnológicas no es tanto por la limitación tecnológica en sí, sino por lo que viene a continuación, que es lo del presupuesto, ¿vale? Yo creo que esto es algo que entre todos tenemos que pelear porque con los presupuestos que hay en este momento es complicado asumir los retos.
Me imagino que, como sale en prensa todos los días, la obsesión o el reto realmente que tienen muchas organizaciones, incluso para su supervivencia, pasa por un ahorro una reducción de costes. Yo cuando hablo en el ámbito de sanidad, en tecnología, más que hablar de reducción de costes, hablo de ahorro de costes. Es decir, tendremos que hacer unas inversiones para que luego podamos ahorrar. Pero desde luego con las partidas presupuestarias que normalmente hay en nuestros hospitales es imposible acometer esto, es imposible. Otra cosa es que seamos imaginativos, que busquemos fórmulas y que sobre todo que hay hoy en día posibilidades de irnos, en vez de hacer una inversión muy grande, hacer unas modalidades que también es cierto que los hospitales públicos, por estar en la administración pública, están mucho más encorsetados para prácticas que habitualmente se hacen en los mercados. Pues el concepto de leasing aplicado a los servicios informáticos, colaboraciones a mucho más largo plazo, que los costes podamos irlos asumiendo poco a poco y no de golpe, pero desde luego hoy por hoy es algo que, aunque no nos guste y sea muy prosaico, tenemos que hablar, ¿vale? Porque es un condicionante importante. Y aquí, bueno, muy de rápido, en la Comunidad de Madrid, pues bueno, como en todos los sitios, pues pasamos de la era del papel, que todo era papel. Se hizo un esfuerzo muy importante en el ámbito de atención primaria y, como bien conocéis, sobre todo los que sois de aquí, a nivel de todo primaria está informatizada la historia clínica, si bien es cierto que está de forma descentralizada. ¿Esto qué supone? Supone que en cada centro de salud tiene su propio servidor con sus propios datos y esto es tremendamente complejo de gestionar. Y aquí sí que tenemos que copiar de lo que se han hecho en otros sectores. Habréis escuchado hablar de consolidación, de centralización. No es lo mismo gestionar 600 equipos dispersos que hablar de unos centros de procesos de datos mucho más completos, más juntos, donde los costes de mantenimiento y gestión, evidentemente ahí sí que hay claramente una reducción de costes. Pero no solo en este caso hablo por la ventaja que puede ofrecer a efectos de costes, sino a efectos de seguridad y a efecto de intercambio de información. Ahora mismo, cuando un paciente pide el traslado de un centro de salud a otro, está el famoso maletín que le llamamos, maletín clínico, que se descarga del servidor pues la información clínica y se carga al otro sitio. Es verdad que es mucho más ágil de lo que era antes, pero no tiene nada que ver cuando de verdad estamos hablando de un sistema integrado. Por eso, en el caso nuestro, aunque ha ido con sus más y sus menos y con sus dificultades e incluso con alguna parada importante, esperamos, y yo quiero ser positiva en ello, que a partir del mes de abril empezamos a hacer ya el despliegue masivo de lo que sería el sistema de información de primaria centralizado, donde ahí sí que tendremos la historia clínica centralizada y podremos facilitar todos los intercambios de información a su vez con los sistemas hospitalarios. Y en el ámbito GIS, en el ámbito de hospitales también se ha avanzado mucho, si hacemos vista atrás unos años, y sobre todo yo creo que lo importante es que estamos trazando unos planes para que podamos avanzar. Decía que había algunas cosas críticas que son de servicios centrales y ahí veis Cibeles. Cibeles es un repositorio central y un sistema centralizado que llevamos ya unos años trabajando en él en la Comunidad de Madrid y pasa por tener determinada información que pueda ser compartida. Y uno de los retos que tenemos, que estamos trabajando ya en ello, es que esté sincronizado en tiempo real, de forma de que cuando un paciente vaya a un hospital o vaya a un centro, directamente y en tiempo real sepa si ese paciente qué identificación tiene a nivel autonómico. También hay iniciativas, como me imagino que conoceréis, por parte del Ministerio, de que esto se eleve a nivel del Sistema Nacional de Salud, porque los pacientes también se mueven entre las comunidades. Y lo suyo es que, igual que tenemos una identificación para el DNI que todo el mundo reconoce, que lo de la historia clínica sea. Yo creo que ahora sí se está en un buen punto porque se han llegado a una serie de acuerdos importantes y la tecnología es facilitadora en ese sentido. Bueno, de AP Madrid ya os he comentado un poquito, aunque lo veis aquí, que es una de las estrategias. Aquí veis se he incorporado algunos pantallazos de lo que supone la aplicación. Aunque se ha avanzado mucho, yo creo que siempre tenemos que ser exigentes con las mejoras en cuanto a ergonomía y en cuanto a facilidad de uso. Me imagino que algunos conoceréis las aplicaciones típicas que hay en urgencias para hacer el triaje. No tienen nada que ver unas con otras. O sea, cuanto más sencilla sea, cuanto más intuitiva, incluso que podamos trabajar con temas táctiles, que no haya que incorporar datos, tendremos que ir hacia eso. Pero
Otra mala noticia que también tengo que daros es que la industria de tecnología en sanidad todavía tiene mucho recorrido, está muy poco maduro, ¿vale? O sea, si queremos buscar la solución perfecta que cubra todas nuestras necesidades y que sea todo